Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Y si gustan, tienen ahí su libro de texto con ustedes y se ubican. Sí, dígame. Dígame. En serio. Mm, ha- Haga algo. Bloquee la rotación automática para que no le pase eso. Y luego le da vuelta. Permítame. Quiero ver si. Ah, ya está, ya está. Ahora mire. Ajá, ahora sí. De excelente. Ajá, lo que pasa es que yo no lo había rotado por completo, de acuerdo. Gracias, gracias a usted por decirme el inconveniente. Un inconveniente técnico. Bien, buenas tardes. Bueno, hay es poco tiempo ahora, entonces tenemos que aprovecharlo. Así que iniciaremos ya con el contenido 4 que estamos desarrollando siempre en la unidad número 6, que es características de triángulos y cuadriláteros. Bueno, entonces en el contenido 4 se llama de la siguiente forma. Un triángulo equilátero es equiángulo. ¿De acuerdo? Y ahí tengo yo un ejemplo que tenemos que hacer una pequeña demostración. Y nos dice, teorema. Un teorema es un argumento que es verdadero siempre y cuando lo hemos demostrado, y lo poderoso de un teorema es que lo podemos utilizar en la solución de otros ejercicios, aplicándolo una vez ya sea demostrado. Vaya, entonces dice el teorema, todo triángulo equilátero es todo triángulo equilátero. Aquí me equivoqué, jóvenes. Aquí tendría que haber puesto es equiángulo. Entonces todo triángulo equilátero es equiángulo. ¿Qué significa que sea equiángulo? Cuando a ustedes se les mencione ese concepto de equiángulo, significa que X y cualquier otra cosa significa que son lo que mencionamos, tienen el mismo valor, la misma medida. Por ejemplo, cuando nos dice, ¿verdad? Todo triángulo equilátero es equiángulo, significa que sus tres ángulos tienen que tener la misma dimensión. ¿De acuerdo? Es decir, que los tres ángulos tienen la misma medida. Pero para eso tenemos que hacer la demostración previa para poder utilizar ese resultado. ¿Y cómo lo demostraremos? Bueno, lo primero que haremos es lo siguiente. Vean, ¿cuál es la hipótesis que ya tenemos? Las hipótesis son las afirmaciones que tomaremos ciertas. Tenemos que en todo triángulo equilátero, todo triángulo equilátero es equiángulo. Bueno, entonces como hipótesis tendríamos que el triángulo ABC lo tomaremos como equilátero. Y si es equilátero, ¿qué significa? Que tanto los segmentos AB va a ser igual al segmento BC e igual al segmento AC por ser equilátero. ¿Qué tenemos que demostrar? Es la tesis o conclusión. Oigan bien, tesis, que así lo llaman en este libro, o conclusión, que yo creo que es un término menos complicado, menos complejo, conclusión. Entonces la conclusión que tenemos es que si en un triángulo ABC es equilátero, la conclusión nos dice que tenemos que demostrar que es equiángulo. ¿Quién va a ser equiángulo? El triángulo ABC es equiángulo. De acuerdo, ¿cómo lo haremos? Utilizaremos los teoremas que ya hemos demostrado sobre triángulos isósceles. Y uno de los teoremas que ya hemos utilizado, que ya tenemos demostrado sobre los triángulos isósceles, es que en los triángulos isósceles, en los lados correspondientes de igual medida, se oponen ángulos de igual medida también. Así, por ejemplo,
¿sí? Como ya sabemos que este triángulo es equilátero, podemos argumentar lo siguiente. Como es equilátero, el triángulo ABC es equilátero, podemos decir también que es isósceles. Es isósceles. Y vamos a hacer lo siguiente. Haremos lo siguiente. Diremos que el segmento AB tiene igual medida con el segmento BC. Y eso se cumple, ¿verdad? Aseguramos eso y se cumple. ¿Por qué? Porque el triángulo ABC es equilátero. Entonces asumimos que es isósceles y tomamos estos dos segmentos que tengan igual medida. Ahora, como AB es igual a BC, significa que este ángulo de acá, que se opone al lado BC, va a ser igual a este otro ángulo de acá, que se opone al lado, al segmento AB. ¿Qué significa entonces? Que oiga bien, que el ángulo, ¿sí? El ángulo BAC, el ángulo BAC, es decir, el ángulo con rayos BA y AC, será igual al ángulo con rayos AC y CB. Entonces va a ser igual al ángulo AC y CB. ¿De acuerdo? Estos dos ángulos son iguales. ¿Por qué? Porque el triángulo ABC es isósceles con AB igual a BC. Sí, eso se cumple por ser equilátero. ¿De acuerdo? Solo tomamos estos dos que eran iguales. Y como eso ya habíamos demostrado anteriormente un teorema que a lados iguales se oponen ángulos iguales, ahora tomaremos al triángulo ABC siempre que es isósceles, pero ahora lo tomaremos que va a ser isósceles con los siguientes segmentos, que AD será de igual dimensión con AC. Es decir, el segmento AD será igual a AC. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Como AD es igual a AC, significa que este ángulo de acá va a ser igual a este otro ángulo de acá. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que por ser ADC un triángulo isósceles con AB igual a AC, entonces el ángulo ACD, coloqué acá no, y es ACB, perdón, acá es ACB, lo siento, D no puede ser, es ACB. De acuerdo, el ángulo ACB tendrá la misma medida, ¿sí? Será igual, tendrá la misma medida que el ángulo CBA. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos dos condiciones. La primera es que el ángulo BAC es igual al ángulo ACB, pero el ángulo ACB es igual al ángulo CBA, lo que significa que los ángulos, oigan bien, significa que los ángulos BAC será igual al ángulo, ¿sí? BAC es igual al ángulo ACB, es igual al ángulo ACB. Y como el ángulo ACB es igual al ángulo CBA, entonces significa que los tres ángulos tienen la misma medida. ¿De acuerdo? Entonces en este momento hemos demostrado que si un triángulo es equilátero, también es equiángulo.
Y haremos lo siguiente. Bueno, si estos tres ángulos son iguales y los igualamos a X, ¿qué significa entonces? Que si sumamos el ángulo BAC más el ángulo ACB más el ángulo CDA, esto será igual a 180 grados. ¿Por qué? Por el teorema de la suma de los ángulos internos en un triángulo. Entonces, como esto es igual a 180 grados, pero los tres ángulos son iguales e igual a X. ¿Qué significa eso? De que X más X más X tendrá una dimensión o una medida de 180 grados. Significa que 3X será igual a 180 grados. Lo que significa que X será igual a 180 grados dividido por 3. Entonces, ¿por qué? Porque 3 está multiplicando. Lo transpongo al miembro derecho y pasa a hacer la operación inversa, que es dividir. 180 grados entre 3 es igual a 60 grados. ¿Qué significa entonces? Que en un triángulo equilátero, si sus tres lados son iguales, de igual medida, también la medida de los tres ángulos tiene la misma dimensión, que serían 60 grados, 60 grados y 60 grados. Es lo que acabamos de demostrar. ¿De acuerdo? Eso es con respecto a demostrar, ¿verdad? O a tener en cuenta que si un triángulo es equilátero, entonces es equiángulo. Y equiángulo significa que sus tres ángulos van a ser iguales. Van a tener la misma medida. De acuerdo. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Ok. Gracias. De acuerdo. Vaya. Bueno, entonces continúo. Ahora pasaremos a un pequeño ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Bye. Vean, sea el triángulo. Ahora haremos demostraciones, ¿sí? A partir del concepto de triángulos equiláteros. Y utilizaremos siempre los criterios de congruencia, eso tenganlos presentes. Que los estudiamos, ¿verdad? Y fue una unidad bastante corta, pero sí es bastante elemental el reconocimiento de los criterios de triángulos, ¿verdad? Es decir, cuando dos triángulos son de igual dimensión. Bueno, vean, el triángulo con vértices A, B y C es equilátero. Y tenemos que el segmento AE es igual al segmento BF e igual al segmento CD. Comprobemos que el triángulo EDF es equilátero. Bueno, hipótesis. Veamos cuáles son las hipótesis que tenemos. Las hipótesis las tomamos como ciertas. ¿Sí? Entonces la hipótesis que tenemos es que el triángulo ABC, es equilátero. Y si es equilátero, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la definición de triángulo equilátero? ¿Alguien que me diga? Exacto, y ahora con lo de equiángulo sabemos que también sus tres ángulos son de igual dimensión. También, vaya. Entonces utilizaremos eso, como A, B, C es equilátero, significa que sus tres segmentos, sus tres lados son iguales. Entonces AB, el segmento AB, va a ser igual al segmento BC e igual al segmento AC. AC, perdón. ¿Sí? Y lo igualaremos a X. Significa que los tres segmentos tienen una dimensión de X. ¿Qué otra cosa sabemos? Vean. Sabemos que AE es igual a BC e igual a CD.
Ok, esa es hipótesis. Entonces sabemos de que AE, el segmento AE, es igual al segmento BF e igual al segmento CD. ¿Sí? Y esto lo igualaremos a Y. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuál será el camino para poder demostrar que el triángulo, ¿sí? Que el triángulo EDF es equilátero? Vaya. Otra cosa que sabemos es que, por ejemplo, si comenzamos de acá, de que el ángulo, sabemos otra cosa, que el ángulo, ¿sí? ABC es igual al ángulo ABC es igual al ángulo BCA e igual al ángulo CAB e igual a 60 grados. ¿Sí? Sabemos eso, otra cosa, porque el triángulo ABC es equilátero. ¿Ok? Va, vean algo. Sí, ok. Vean algo. Bien interesante. Observen. Bueno, este segmento de acá tiene una dimensión de Y. Este de acá también tiene una dimensión de Y. Al igual que este segmento de acá tiene una dimensión de Y unidades. ¿De acuerdo? Todo el segmento AB, el segmento BC y el segmento AC tiene dimensión X. ¿Qué significa entonces? Significa que el segmento EB, ¿cómo es? Por comenzar con ese segmento, el segmento EB sería como es todo AD que vale X menos este pedazo de acá. EB es todo el segmento, porque todo este segmento, todo este segmento de acá hasta acá tiene una dimensión de X. Entonces sería X menos el segmento Y, que es el segmento AE. ¿Sí? También tenemos que el segmento FC, ¿a qué va a ser igual el segmento FC? Sería igual a, recuerden que el segmento BC, todo el segmento BC tiene una dimensión X, pero FC sería todo el segmento X menos Y. Entonces sería X menos Y. Y el segmento AC, que es todo este segmento de acá, tiene una dimensión de X. ¿Qué significa entonces? Que el segmento de A sería igual a todo el segmento X, todo X, menos este segmento de acá, que sería menos Y. ¿De acuerdo? Ok. Entonces tenemos que los segmentos B, F y D, A son iguales e igual a X menos Y. Ok. Y también por ser el triángulo ABC equilátero, tenemos que este ángulo de acá es de 60 grados. Este ángulo de acá es de 60 grados. Y este otro ángulo de acá es de 60 grados. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso entonces? Que el segmento EC, el segmento FC, perdón, FC es igual al segmento EB e igual al segmento AD. Ya lo demostramos eso. Bueno, son iguales y son iguales. Sí, eso lo hemos demostrado acá con esta información. Y también tenemos que el segmento AE, por hipótesis, es igual al segmento BF e igual al segmento CD.
Entonces estos segmentos son iguales. ¿Sí? ¿Por qué criterio de congruencia? Los triángulos, vean, los triángulos A, D, E es congruente con el triángulo, ¿sí? B, E, F, y a la vez estos son congruentes con el triángulo DSF, o C, DF, con el triángulo CDF. Estos tres triángulos son congruentes. El triángulo ADE es congruente con el triángulo BEF y el triángulo CDF también son congruentes. ¿Por qué criterio será? ¿Por qué criterio de congruencia? Ángulo. No, veamos. Vean. Este lado es igual con este otro lado, es igual con este otro lado. ¿Ya? Este ángulo de acá es igual con este otro ángulo, es igual con este otro ángulo. Este lado es igual a este otro lado, es igual a este otro lado. ¿Por qué criterio? Por el criterio lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Tenemos tres triángulos que tienen dos segmentos correspondientes de igual medida. Y los segmentos formados, ¿sí? Y el ángulo formado por esos segmentos que son de igual medida son iguales, e igual a 60 grados. Entonces, esos triángulos son congruentes por el criterio ángulo, perdón, lado, lado, ángulo, lado. ¿De acuerdo? Si los triángulos son congruentes por el criterio, que aquí toda esta información ya la tenemos, entonces ¿eso qué significa? Si son incongruentes por el criterio lado, ángulo, lado, entonces significa que, ¿qué significa eso? Entonces, el segmento ED, ¿sí? Es igual con el segmento DF, e igual con el segmento EF, por que los triángulos ADE congruente con el triángulo BEF y congruente con el triángulo CDF. Entonces, como los segmentos, como estos tres triángulos son de igual dimensión, son congruentes, significa que tanto ED como DF y como EF son de igual dimensión. Entonces, ya por lo tanto, ya la respuesta, ¿verdad? Por lo tanto, el triángulo EDF es equilátero. ¿De acuerdo? Y era lo que queríamos demostrar. Esa es la tesis, ¿verdad? En este caso, lo que queríamos demostrar. ¿Tienen alguna duda con respecto a este ejemplo? Ajá. Ah, pero es que eso ya lo hicimos acá. Acá veníamos ya con las condiciones. ¿Sí? Acá ya veníamos con esas condiciones. Ajá. Entonces ya acá solo lo simbolizamos para que, para no, para que se fuera más explícito. Y ya con eso ya veíamos, ¿verdad? Que se cumplía el criterio lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. ¿De acuerdo? Porque aquí ya lo traíamos explícito, traíamos los, ¿verdad? Aquí teníamos ya los segmentos, miren. Estos son los lados que son iguales, ¿verdad?
AE igual con BF e igual con CD e igual a Y. Aquí lo tenemos. Luego ya teníamos los ángulos que son iguales, 60 grados. 60 grados y 60 grados. Estos tres ángulos eran iguales. Luego, los segmentos EB, FC y el segmento DA son iguales. Aquí lo demostramos. Entonces ya con esto teníamos lado, ángulo, lado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ajá, ahí ya lo teníamos argumentado. Entonces estaba de más volverlo a escribir, ¿verdad? Ya cuando decíamos que los tres triángulos son congruentes. Estaba de más escribirlo, porque ya lo habíamos citado anteriormente. ¿De acuerdo? Y al demostrar que eran congruentes, pues significaba que el segmento ED es igual al DF e igual a EF. Y pues, si estos tres segmentos son iguales, cumple con la condición de que si un triángulo tiene sus tres lados iguales, entonces el triángulo se clasifica como equilátero. ¿De acuerdo? Con esta condición de acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguien más tiene algún? ¿Cómo? Ah, de acuerdo. Ok. Bueno, entonces vamos con el otro contenido. Vamos con el contenido 5, que habla sobre recíproco de teoremas en triángulos isósceles y equiláteros. Ok, ¿qué es el recíproco de un teorema, jóvenes? Vaya, en el recíproco de un teorema pasa lo siguiente. Lo que asumimos como verdadero, que es la hipótesis, se convierte en tesis y la tesis se convierte en hipótesis. Lo que hacemos es invertir el orden. ¿De acuerdo? Entonces, el recíproco de un teorema no siempre es cierto. ¿Sí? El recíproco de un teorema, eso es algo que tenemos que saber, que no siempre se cumple. Y para demostrar eso tenemos que dar un contraejemplo. Y un contraejemplo es un ejemplo específico de que ese caso que me representa el recíproco de un teorema no se cumple. Ese es un contraejemplo. Bueno, pero lo especificaremos en este momento con un ejemplo. Y bueno, el contraejemplo se prueba, ¿verdad? La incongruencia o que no es cierto el recíproco del teorema. Vaya, vean. Ejemplo. Todo triángulo equilátero es equiángulo. Ese es el teorema que hemos demostrado al inicio de la clase. Que todo triángulo equilátero es equiángulo. ¿Cómo sería el recíproco de este teorema? El recíproco sería de la siguiente forma. Vean. Todo triángulo equilátero, esta parte, todo triángulo equilátero, se conoce como hipótesis. ¿Sí? Hipótesis. ¿De acuerdo? ¿Sí? De acuerdo. Entonces, ahora, ¿quién es la hipótesis? Vean, la hipótesis es todo triángulo, equilátero. ¿Sí? Esa es la hipótesis. ¿Quién sería la conclusión o la tesis? Lo que queremos demostrar. ¿Sí? Que es equiángulo. Eso ya lo demostramos. Ahora, para construir ya el recíproco, ¿sí? El recíproco,
Lo hacemos, por eso se llama recíproco, porque lo hacemos de forma inversa. Ahora diremos, quien era la tesis ahora se convertirá en hipótesis. La hipótesis será de la siguiente forma. ¿Sí? Aquí, miren. ¿Quién es la tesis? Ahora la tesis se convertirá en hipótesis. Es equiángulo. Entonces diremos, todo triángulo equiángulo, ¿sí? Eso sería la hipótesis. Y la tesis ahora se nos convierte en ¿qué? La tesis ahora será la hipótesis del teorema anterior. ¿Quién era la hipótesis? Todo triángulo equilátero. Todo triángulo equilátero. Entonces aquí vamos a escribir es equilátero. ¿De acuerdo? Vean cómo cambian las cosas. Todo triángulo equilátero. Aquí colocamos todo triángulo equiángulo. Y la tesis era ese equiángulo. Ahora la tesis es ese equilátero. Entonces, vean que tenemos acá un triángulo. ¿Sí? Tenemos un triángulo. ¿Cómo es ese triángulo? Es un triángulo. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo es ese triángulo? Solo conocemos sus ángulos. ¿Cómo son los ángulos? Iguales, iguales y de 60 grados. Entonces este triángulo es equiángulo. Vaya. Demostremos que el triángulo equiángulo es equilátero. ¿Cómo lo demostraremos? Pues generalmente para hacer este tipo de demostraciones se utiliza congruencia de triángulo. Entonces ahora ya vamos a la solución total, ¿verdad? Lo primero es que trazamos la bisectriz, ¿sí? Trazamos la bisectriz en A, es decir, en el vértice A, ¿de acuerdo? Entonces trazaremos la bisectriz en el vértice A. ¿Y qué es la bisectriz? ¿Alguien me puede decir qué es la bisectriz? ¿Qué hace la bisectriz en un triángulo o en un polígono en general? La bisectriz es una recta que parte de uno de los vértices hacia el lado opuesto, dividiendo al ángulo de ese vértice en dos ángulos iguales. ¿De acuerdo? Como este ángulo de acá era de 60 grados, significa que este ángulo de acá será de 30 grados. Y este otro ángulo de acá ahora será de 30 grados. ¿De acuerdo? Ahora vean algo. El punto donde me intersecta el segmento BC le llamaremos D. ¿De acuerdo? Y se me forman dos triángulos. Se me forma el triángulo ABD. ABD. Y se me forma el triángulo ADC o ACD. Se me forma el triángulo ACD. ¿De acuerdo? Bueno, pero en ambos triángulos, ¿cómo sería en este caso? Vean, ¿cómo sería el ángulo BDA? El ángulo BDA no lo conocemos. Y tampoco conocemos al ángulo CDA. Tampoco conocemos al ángulo CDA.
No lo conocemos. Bueno, veamos. Entonces veamos del triángulo ABD que tenemos del triángulo ABD. Vean. Tenemos que, vean bien. Tenemos que el ángulo de 60 grados de acá más el ángulo de 30, 60 grados más 30 grados más el ángulo BDA, ¿a qué es igual? El ángulo de 60 más 30 más este ángulo de acá, ¿a qué es igual? A 180. Ajá. Bueno, pero 60 más 30 es 90. 90 grados. Más el ángulo BDA igual a 180 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que el ángulo BDA es igual a 180 menos 90, que me resultaría 90 grados. ¿De acuerdo? Este ángulo de acá es igual a 90 grados. Y vean que en el otro triángulo, en el triángulo ADC, en el triángulo ADC, es análogo. Tenemos un triángulo de 30 y otro de 60. Significa que este ángulo de acá también será de 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces vean algo. Vean algo. Vean. En los triángulos, ¿sí? Aquí lo colocaré en los triángulos A, B, D es congruente con el triángulo A, C, D. ¿Verdad? Son congruentes. Sí, ya se fijaron. ¿Por qué? El criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Ve? Ángulo, lado, ángulo. Entonces hacemos lo siguiente. Tenemos tres cosas. La primera es que el ángulo BDA, el ángulo BDA va a ser igual, el ángulo BDA va a ser igual al ángulo